Abre tus puertas, porque tu amanecer llega. A continuación, Casa de Vida y Bendición de la ciudad de Miami y sus pastores René y Juanita Betancourt presentan su programa Levántate y Resplandece. Y ya con ustedes el pastor René Betancourt. Con mi luz, mi poder te cubrirá. Hoy voy a traer un mensaje que espero que Dios ponga gracia en mí I am going to say a message today that I hope the Lord gives me grace y que les pueda bendecir and it can be a blessing to you. y pueda traer luz And I a will su bring vida light to your life y les llene de fe y de esperanza. and fill you with hope and faith. Y ese es el buen mensaje, And that's the good news. el que nos llena de fe y de esperanza. That one who fills us with hope and faith. Entonces, este mensaje le voy a titular: So this message, I will title it, La fe no es muda, Faith is not a mute. la fe siempre habla. Faith always speaks. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo: la fe no es muda, Lift up your hands and say with me, faith is not a mute. la fe siempre habla. Faith always speaks. Diga, siempre habla. Always speaks. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios, Let's go to 2 Corinthians capítulo 4, versículo 13. chapter 4, verse 13. Y el apóstol Pablo dice así: And the Apostle Paul says this, pero teniendo el mismo espíritu de fe, but having the same spirit of faith, conforme a lo que está escrito, conform to what is written, creí, I believed, por lo cual hablé. for what I have spoken. Nosotros también creemos, We too also believe, por lo cual también hablamos. for what we speak. Entonces acá hay cosas muy profundas que Pablo nos revela. There's a lot of deepness that Paul speaks to us. Una es que la fe es espiritual. One is that faith is spiritual. La fe es un espíritu. Faith is a spirit. Diga, la fe es un espíritu. Say, faith is a spirit. Lo segundo The second, es que usted tiene que vivir por lo que está escrito. you have to live for what it is written. Diga, por lo que está For escrito. what is written. Entonces, de acuerdo a lo que está escrito, So according to what is written es lo que usted debe creer. is what you should believe. ¿Qué es lo que debemos creer? What should we believe? Lo que está escrito. What is written. Por ejemplo, está escrito For example, what's written, que una vez que yo me entrego a Cristo that once I give myself to Christ y lo hago con toda sinceridad, and I do it with all sincerity, soy una nueva criatura. I am a new being. Ya nadie me puede juzgar por mi pasado, No one can judge me for my past, porque escrito está because it is written que todo mi pasado that all my past, Él lo tomó He took it y lo enterró en el mar de su olvido, and He threw it in the sea of forgetfulness, y nunca más se va a acordar de ello. and never again He'll remember. Escrito está It is written, que porque yo estoy en Él because I am in Him, y Él en mí, and Him in me, soy más que vencedor. I am more than a conqueror. En medio de cualquier In circunstancia, the midst of any circumstance, en medio de cualquier imprevisto, in the midst of anything unexpected, yo soy un vencedor. I am a conqueror. Y Dios me declara más que vencedor. And God declares me more than conqueror. Porque hay peleas que tú las tendrás que luchar por ti solo. Because there are battles that you're going to have to do on your own. Y cuando tú la ganas, And when you do it, tú eres el vencedor. you are the conqueror. Pero cuando Él ya la peleó, But when He already won it, pero esa es tu victoria, and that is your victory, entonces tú eres más que vencedor. then you are more than conqueror. Porque lo que no pudiste tú vencer, Because what you couldn't conquer, lo venció Él en la cruz del Calvario. He conquered it in the cross of Calvary. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces dígale a tu vecino, por So favor, tell your neighbor, please. hablar nunca es barato. Speaking is never cheap. Cada palabra que pronunciemos Every word we pronounce, esconde consecuencias incalculables. it hides consequences uncalculated. Por eso es que la Biblia dice That's why the Bible says que tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras. that we have to be careful with our words. Porque por nuestras palabras seremos justificados Because through our words we will be justified. o por nuestras palabras seremos condenados. Or through our words we will be condemned. Ahora, para funcionar Now, to function en la dinámica de la fe, in the dynamic of faith, quiero enseñar esto, por favor. I want to teach this now. Es muy importante It is very important conocer la naturaleza de Dios to know God's natural y de su palabra. and His word.
Diga conmigo, conocer la naturaleza de Dios Say with me, know God's natural y de su palabra. of His Word. Casi toda la semana me subo acá Every week I get up here y expreso mi preocupación and I express my worry por tantas personas que acuden a las iglesias los domingos, for so many people that come to church on Sunday, pero viven en total ignorancia de lo que dicen las Escrituras. but they live in total ignorance of what the Word is saying. Se pasan las semanas completas sin dedicar tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra. They spend days and weeks without reading the scriptures or meditating in them. Cuando yo voy a las Escrituras, When I go to the scriptures, me doy cuenta que no existe en la Biblia I notice that it does not exist in the Bible, tal cosa como la fe muda, faith being a mute. porque la fe siempre habla, Because faith always speaks. pues no hay fe sin confesión. Hello? No hay fe sin confesión. There's no faith without confession. A ver, levanta tu mano al cielo y diga conmigo, no hay fe Lift your hands and say there's no faith sin confesión. without confession. Por ejemplo, si tú crees que Dios te va a usar, For example, if you know that God is going to use you, confiesa que Dios te va a usar. confess that God is going to use you. Si tú crees que Dios te va a prosperar, If you feel that God is going to prosper you, confiesa que Dios te va a prosperar. confess that God is going to prosper. Si tú crees que vas a ganar, If you believe that you're going to be healed, confiesas que vas a ganar. confess that you're going to win. Porque lo que leímos en la Biblia, Because we believe it in the Bible. en 2 de Corintios 4:13, 2 Corinthians 4:13 es que lo que está escrito is what it is written, es lo que debemos creer is what we should believe. y eso es lo que debemos hablar. And that's what we should speak of. Y la Biblia dice que con ese mismo espíritu de fe, And the Bible says with that same spirit of faith, también nosotros creemos, we also believe, por lo cual también nosotros hablamos. that's why we speak. Por eso es que la Biblia nos pide a nosotros, That's why the Bible como iglesia, says as a church que hablemos todos una misma cosa. that we speak all one same thing. Ahora, ¿cómo es posible hablar una misma cosa? How is it possible to speak about one thing? La única manera que eso es posible The only way this is possible es si todos nos estamos alimentando de la palabra is that we're all being fed by the Word. y todos estamos creyendo la And palabra. we're all believing the Word. ¿Sabe? Cuando yo leo la Biblia, You know, when I read the Bible, veo en ocasiones I see on some occasions que los discípulos de Jesús that the disciples of Jesus se le acercaron a él approached him y le dijeron, aumentanos la fe. and they said, increase my faith. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que sus fe se incrementara? How many of you would want your faith to be increased? Los discípulos también querían eso. The disciples wanted that too. Los discípulos veían lo que Jesús hacía a través de la fe. The disciples saw what Jesus did through faith. Los muertos resucitaban, The dead resurrected, los leprosos se limpiaban, the leopard were healed, a los pobres se les anunciaba un mensaje de esperanza. to the poor they were given a word of hope. Los demonios salían de las personas que tenían atadas. Demons were cast out. Entonces los discípulos decían, aumentanos la fe, So the disciples would say, increase our faith. porque queremos hacer todo lo que tú estás Because we want haciendo. to do what you do. Queremos ver lo que tú estás viendo. We want to see what you're seeing. Y cada vez que ellos le pidieron a Jesús que le aumentara la fe, And every time they asked Jesus to increase our faith, Él no le enseñó fórmulas artificiosas. He did not show no artificial fire. Él no les enseñó mitos raros. He did not show any myth. Él simplemente les enseñó a confesar la palabra. He just simply taught them to confess the word. Porque la palabra confesada es la que producirá fe. Because the word pronounced with faith is what's going to give you faith. ¿Quieres más fe? You want more faith? Memoriza las escrituras. Memorize the scriptures. Memoriza las escrituras. Memorize the Y scriptures. confiesa la palabra. And confess the word. Un día el diablo te quiere llevar al borde de la desesperación. One day the devil wants to take you to the border of desperation. Porque tienes una situación económica crítica. Because you have a financial situation critical. En ese momento tú tienes dos alternativas solamente. In that moment you have two alternatives. Una es dejar que el diablo te tire por ese precipicio de desesperación. One is to let the devil cast you down to the abyss. O la segunda, y creo que es la correcta, And the second, which is I believe is the right one, es que nosotros nos paremos en la roca. that we stand on the rock, Y la roca es la palabra. and the rock of the word, Y confesemos la palabra. and confess the word, Y declaremos que cuando tenemos una situación económica, and declare when we have a financial situation, es la oportunidad y la excusa que Dios tiene.
is the opportunity and excuse that God has para mostrar su sobreabundancia. to demonstrate his overabundance. Porque la Biblia dice que Él nos va a suplir, Because the Bible says that he will supply no de acuerdo a nuestra necesidad, not according to our needs. sino que Él nos va a suplir de acuerdo a sus He riquezas is en going gloria. to supply according to the needs in his Si will. alguien lo cree, If aplauda al someone Señor. believes this, applaud to the Lord. ¿Sabe? Cuando You yo medito en esto, When I meditate on this, me parece oír a Jesús diciéndole a sus discípulos: I feel like if I'm hearing Jesus saying to his disciples, si quieren fe, if you want faith, háblele al monte que se traslada al mar. tell the mountain to move to the sea. Háblele al árbol que se desarraigue Tell the tree to come out of the root y se plante en el mar. and go be sowed in the sea. ¿Sabe? Me parece escuchar a Jesús diciendo simplemente, muchachos, It sounds like if Jesus is just saying simply to the boy, activen la fe hablando fe. activate your faith, speaking faith. Dígale a tu vecino, activa la fe Tell your neighbor, activate your faith, hablando fe. speaking faith. ¿Cómo se activa la fe? How do you activate your faith? Ahora hay que reconocer esto. Praying. Hay que reconocer esto. We have to recognize Que Dios es espíritu. that God is spirit. Dios está acá. God is here. Tú no lo ves. You don't see him, Yo tampoco. me either, Pero sé que Él está acá. but I know he's here. Porque tenemos que reconocer Because we have to recognize que Dios es espíritu. that God is spirit. Entonces cuando nosotros entendemos esto, And then when we understand this, que la Biblia dice que Dios es espíritu, that the Bible says that God is a spirit, entonces tenemos que entender que Dios es abstracto then we have to understand that God is an abstract y Dios es invisible. and he's invisible. Y vale la pena decir And it's worth saying que Él no habita that he does not dwell en el mundo de nuestros 5 sentidos, in the world of our five senses. sino que Él los transciende. If not, he transcends us. El problema del humano The problem of the human being es que quiere entender a Dios that they want to understand God con sus 5 with sentidos. their five senses. Y Dios dice, es que tú no has entendido And God says, is that you did not understand que yo no habito en el mundo de tus 5 sentidos. that I do not dwell in your world of five senses. Yo lo transciendo. I transcend it. Por eso la Biblia dice que para el hombre natural, That's why the Bible says that for the natural man, las cosas que son del Espíritu son locura. the things of the Spirit is crazy. Porque la única manera que puede disfrutar de la vida del Espíritu Because the only way that you can enjoy the Spirit of God es cuando tiene la revelación del is Espíritu. when you have the revelation of the Spirit. Diga la revelación del Espíritu. Say the revelation of the Spirit. Dígale a tu vecino, por favor, Tell your neighbor, please. Dios no habita en el mundo de nuestros 5 sentidos, God does not dwell in the world of our senses. sino que Él lo transciende. He transcends it. Dicho de otra manera, It says another way, Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. God is not subjected to the time or the space. Él no responde a patrones físicos. He does not respond to any patterns of physics. Dios habla en el mundo espiritual. God speaks in the spiritual world. Y yo necesito su atención, por favor. And I need your attention, please. Jesús dijo de esta manera, Jesus said, aquella mujer con un montón de prejuicios that woman with so many issues que él se encontró junto a un pozo, that he encountered by the well, que era samaritana. which was a Samaritan, Y él le dijo, and he said, cree believe que Dios es espíritu. that God is spirit. Esto está en Juan 4:24. It's in John 4:24. Dios es espíritu. God is spirit, Y quienes le adoran and whoever worships him deben hacerlo en espíritu y en verdad. should do it in spirit and truth. Diga conmigo, si vamos a adorar a Dios, Say with me, we're going to worship God. debo hacerlo en espíritu y en verdad. We should do it in spirit and in truth. Yo quiero que usted me siga acá. Follow me here. Porque tristemente hay gente que cree Because it's sad to say that some people think que ser espiritual es volverse alguien místico. to be spiritual, you have to be mystic. Y no es así. And it's not like that. Hay mucha gente que en nombre de la espiritualidad There's a lot of people in the name of spirituality, se vuelven místicos, they become mystic. se vuelven religiosos, They become religious. se vuelven legalistas They become legalistic. y terminan secándose, And they finish drying up. porque la única manera que tú vas a estar constantemente refrescado
Because the only way you're going to continuously refresh es yourself cuando tú entiendes que la relación que Dios tiene contigo is when you understand that the relationship that God has with you es una relación en el espíritu. is a relationship in the spirit. Dios cuando nos habla, me habla al espíritu. When God speaks to us, He speaks to us through the spirit. El problema del hombre es que quiere ver a Dios con sus sentidos naturales. The problem with man is that he wants to see God in his own senses. Por eso es que lo quiere ver con sus ojos, que es la vista es uno de los 5 sentidos. That's why he wants to see Him with the eyes, because that's one of the 5 senses. Lo quiere escuchar con sus oídos. He wants to hear Him with the ear. Lo quiere olfatear. He wants to smell Him. Lo quiere palpar. He wants to touch Him. Lo quiere sentir almáticamente. He wants to feel Him. Y Dios tangibly. dice, yo no funciono de esa And manera. God says, I do not function that way. Yo quiero trascender el mundo de tus 5 sentidos I want naturales. to transcend the world of your senses. Por eso es que cuando usted va a las escrituras, That's why when you go to the scriptures, usted se da cuenta you notice que hay 3 ocasiones that there are 3 occasions en las cuales Dios se incorporó. where God incorporated, O lo que los teólogos llaman or what the theologians say, las 3 incorporaciones de Dios. the 3 corporations of God. Diga las 3 incorporaciones. Say the 3 corporations of God. Y yo quiero que tener su atención por la próxima media hora, por favor. And I want to have your attention for the next half an hour. Porque si vamos a funcionar adecuadamente y con efectividad en la confesión de fe, So if we're going to function effectively as far as faith is concerned, es crítico it's critical entender que el verbo o Cristo es la palabra. to understand that the verb or Christ is the word. Diga conmigo, el verbo Say with me, the verb o Cristo or Christ es la palabra. is the word. Debido a que Dios es espíritu, Therefore, that God is spirit, Dios necesitó incorporarse God needed to incorporate Himself para que pudiéramos conocerle a Él so we can know Him y tener algún contacto con Él. and to have contact with Him. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Ahora, ¿qué significa incorporarse? Now, what does it mean by saying incorporating? Dicho de una manera sencilla, Very simply said, es adquirir un cuerpo. is to acquire a body. Diga, adquirir un cuerpo. Acquire a body. Eso es incorporarse. That is incorporate. Entonces, si nosotros fuéramos despojados de este cuerpo, So if we were disposed from this body, no tendríamos forma posible we wouldn't have any possible de way expresarnos en este mundo. to express ourselves in this world. Por eso que una de las cosas que yo insisto cada semana cuando me subo acá That's why I insist every week es que usted trate bien a este cuerpo. that you treat well this body. Cuide la salud Take care of your health ahora que está sano. now that you're healthy. Yo me la paso diciendo, I'm always saying, si usted se mal alimenta, si usted se alimenta mal, if you feed yourself wrong, usted mañana va a estar lleno de colesterol, you're going to have cholesterol. va a estar lleno de triglicéridos, You're going to have triglycerides. su páncreas no va a funcionar Your bien pancreas is not going to function y well. usted va a ser declarado diabético. And you're going to be pronounced diabetic. Tengo una hermana I have a sister que se hizo los exámenes. that she did the tests. Ahora salió que es diabética número 2. She was diagnosed as diabetes type 2. Entonces ahora el médico le dio una lista. So now the doctor gave her a list ¿Qué debe comer, qué no debe comer? what she should eat and what not to eat. ¿Qué fruta debe comer, qué fruta no debe comer? What fruit she can eat, what fruit she cannot eat. Y ahora ella está siguiendo la lista. And now she's following that list. Pero ¿cuántas veces yo como hermano So how many times me as a brother, le dije te estás suicidando? I told her you're committing suicide? Porque ella lo mismo se tomaba una mermelada de guayaba Because she would just take a guayaba drink y después se comía un 4 leche and then she would eat 4 milk. y después se comía, no sé, un vaso de helado I don't know, ice cream. y era algo así descontrolado. And it was very uncontrolling. Entonces uno no nace diabético. So no, you're not born diabetic. La gente se vuelve diabética. People become diabetic. Entonces este cuerpo So this body, lo necesitamos cuidar. we need to take care of it. Y cuando no cuidamos nosotros este cuerpo, And when we don't take care of this body, nosotros somos egoístas. we are selfish. Diga, somos egoístas. Say, we are selfish. Porque si Dios te va a usar, Because if God is going to use tú vas a you, necesitar el cuerpo you're going to need your body. para poder ser el medio So you could be the means que te lleve
that takes you a cumplir el propósito de to Dios. fulfill God's purpose. Entonces, si nosotros fuéramos despojados de este cuerpo, So if we were disposed of this body, no tendríamos forma posible de expresarnos, we would not have no possible way of En el expressing mundo. ourselves in the world. ya que por naturaleza Because of naturality, nosotros somos seres espirituales. by natural, we are spiritual beings. Fuimos creados conforme a la imagen de Dios. We were created according to God's image. Somos un ser tripartito. We are trio. Tenemos espíritu, We have spirit, tenemos alma we have soul, y tenemos cuerpo. and we have body. Ahora diga, somos espíritu. Now say we are spirit. Y es solamente, repítalo conmigo, es solamente And it is, repeat it with me. gracias a nuestro cuerpo Thank you for my body, que podemos expresar todo lo que somos. that we can express everything we are. De nuevo, diga, soy espíritu, Say it again. I am spirit. pero es gracias al cuerpo que tengo It's thank you for the body I have, que puedo expresar todo lo que somos. that I could express everything we are. Por eso es que cuando usted va a la Biblia, al libro de Juan 1:14, si me lo proyecta, When you go to John 1:14, dice, el verbo se hizo hombre. the verb became man. O dice, y aquel verbo fue hecho carne Or it says the verb became flesh. y habitó entre nosotros. And he dwelled amongst us. Y vimos su gloria. And we saw his glory. Diga, vimos su gloria. Say, we saw the Yo glory. pregunto, si el verbo no se hubiera hecho carne, I ask, if the verb did not become flesh, ¿se hubiera podido ver la gloria? would we be able to see the glory? Pero dice, el verbo se hizo carne. But it says the verb became flesh. Y entonces, porque se hizo carne, And because he became flesh, vimos su gloria. we saw his glory. Gloria como del unigénito del Padre. Glory of his begotten son. his Habla Father. de el único del Padre. It speaks about the only Father, Y dice, lleno de gracia y de verdad. filled of grace and truth. Entonces quisiera ilustrar este principio de esta manera y así entendemos mejor. I would like to talk about this principle and you can understand better. Nuestros pensamientos Our thoughts son abstractos are abstracts, e invisibles. invisible. Dígalo de nuevo. Say it again. Mis Our pensamientos thoughts son abstractos are abstract y son invisibles. and they are invisible. Así que supongamos que usted haga un viaje de 5 horas en avión, Therefore, if you go on a trip in an airplane o en tren, o en un automóvil, or in a train or in a car, y usted está viajando al lado de una persona, and you're traveling next to someone, y por 5 horas, and for 5 hours, esa persona que está al lado suyo that person that is next to you no abre su boca, does not speak, no habla, does not speak, tú no tendrías manera de saber you would not have any way to know lo que esa persona piensa o cree, what that person thinks or believes in. porque sus pensamientos, Because their thoughts, la única manera que pueden viajar hacia ti the only way it could travel towards you es a través de las palabras. is through words. Es decir, It's to say que la palabra that the word es la incorporación del pensamiento. is the incorporation of the thoughts. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Son las palabras It's the words, la incorporación del pensamiento. the incorporation of the thoughts. Y ya le enseñé que la palabra incorporación es tomar cuerpo. And I already explained that incorporation is to take hold. Dicho de otra manera, las palabras Spoken another way, the words es el cuerpo del is pensamiento. the body of the thoughts. Diga, es el cuerpo del Say, it's the pensamiento. body of the thoughts. Entonces, hay 3 veces que Dios se incorporó. There's 3 ways that God has incorporated, O sea, que tomó cuerpo. that he became flesh. Body. Dios, que es espíritu, God that is spirit, se incorporó en la palabra o el verbo. he incorporated himself in the word. Or the Diga verb. conmigo, en la palabra Say with me in the word. o el verbo, que es la or the misma verb cosa. is the same thing. 4000 años antes de la encarnación. 4,000 years before. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, When you read Genesis 3, dice que él dijo que exista la luz y la luz llegó a he existir. said, let there be light, and there was light. Diga conmigo, dijo que existiera la luz Say with me, the light, y la luz llegó a existir. and the light became. Juan el apóstol, John the Apostle, en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, in chapter 1 of John, dice en el principio ya existía el verbo in the beginning was the verb, y el verbo era con Dios and the verb was with God, y el verbo era Dios. and the verb is God. Equivocadamente Unmistakably y tristemente, and sadly, los teólogos han transformado la palabra de Dios en dogmas y en un credo. the theologians have made the word in dogmas.
y han convertido la verdad en una filosofía. And they've made the word or the truth as a philosophy. Pero eso es un concepto equivocado. But that's a wrong concept. Pues la palabra es Dios Because the word is God. y Dios es la palabra. And God is the word. Diga, la palabra es Dios Say God is word. y Dios es la palabra. And God is the word. No te quejes tanto si Dios no te ha hablado. Don't complain if God hasn't spoken to you. Si tu Biblia por semana permanece cerrada. If your Bible through weeks is closed. ¿Sabe? Dicho de otra manera, Saying it in a different way now. cuando usted abre la Biblia, When you open your Bible, asegúrese de abrir su corazón, be assured to open your heart as porque well. Él está aquí en su palabra Because he is here in the word. y Él habita en su palabra. And he abides in the word. La palabra es vida The word is life. y la palabra es una voz en And el tiempo presente. And the word is a voice in the present moment. La palabra jamás envejece. The word never ages. Por eso es que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, That's why Jesus said, heaven and earth shall pass, mi palabra no pasará. but my word shall never Porque pass. esta palabra Because this word, es una voz it's a voice que transciende en el tiempo. that transcends time. Alguien grite amén. Someone say amen. Entonces diga conmigo, la palabra es Dios hablando So say with me, the word is God speaking, y es Dios mismo. and it's God himself. ¿Sabe? La palabra de Dios The word of God es como su autor. Diga, es como su autor. is like an author. Es eterno, He's eternal, es invariable, he's unvariable, es viviente he's living, y es poderosa. and he's powerful. ¿Sabe? Hay gente que no ha descubierto esto tan sencillo. There's people that doesn't discover this. That's so simple. Que si Dios es el autor de las escrituras That if God is the author of the scriptures, y Dios es eterno and he is eternal, y Dios es invariable and he's unvariable, y Dios es un Dios viviente and he is a living God, y Dios es un Dios poderoso. and he's a powerful O sea, God. cuando yo voy a la palabra, So when I go to the word, esta palabra es eterna, this word is eternal. esta palabra es invariable, This word is invariable. esta palabra es viviente This word is living. y esta palabra es poderosa. And this word is powerful. Entonces dígale a tu vecino, So say to your neighbor, la palabra de Dios the word of God es la encarnación de is Dios, the incarnation of de su God, mente of his mind, y su voluntad. and his will. Eso es la palabra de That is Dios. the word of God. La palabra de Dios es como su autor. The word of God is an author. ¿Sabe? En el antiguo hebreo encontramos el término dabar. In the ancient Hebrew, we find the term of Jabal, Dabar, Gabal, que se refiere a la palabra que sale de la boca de Dios. that refers to word that comes out of God's mouth. Y se puede traducir igualmente como palabra o cosa. And it could also be translated as word or something. Y quiero que no te distraigas en este momento. And don't get distracted in this moment. La palabra dabar, The word lavar, repito, se refiere a la palabra que sale de la boca de Dios. I repeat, is the word that comes out of the mouth of God. Y esto traducido And this translated es lo mismo palabra is the word itself que cosas. and things. Diga, palabras Say word que cosas. and things. Esto significa This means que cuando Dios declara que algo ocurra that when God declares that something happens o llegue a existir, or becomes in existence, esa palabra que Él acaba de decir that word that he just spoke es igual a la cosa que está ocurriendo ahora. is the same as the thing that's happening now. Por eso es que el profeta Isaías dice, That's why the prophet Isaiah said, así como la lluvia desciende del cielo like the rain comes from the heavens, y así como la nieve cae del cielo as the snow comes from the heavens, y riega la tierra and it goes all over the land, y la hace germinar y producir, and it makes it grow, así es mi palabra que sale de mi boca, that's the way my word is coming out of my mouth. que no volverá a mi vacía, It will not return back void. sino que hará aquello para lo cual la envié It will do what I sent it to do, y será prosperada. and it will be prospered. Cuando Dios dijo sea la luz, When God said, let there be light, esa palabra que Él pronunció that word that he pronounced, fue como la misma luz. it was like the light itself. Así que dabar puede ser traducido Therefore, labal is pronounced como palabra o cosa. as word or something. El escritor del libro de Hebreos es muy profundo The author of the book of Hebrews is very deep. y en el capítulo 11 versículo 3 nos dice, And chapter 11 and 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. by faith, it has been constituted the universe Por la palabra de Dios. through the word of God. ¿Cómo fue constituido el universo? How was the universe constituted? Diga por la palabra de Dios. By the word of God. De modo que lo que se ve
Therefore, what we see, fue hecho de lo que no se veía. it was made by what you don't see. Pero como la palabra But how does the word o hecho says es lo mismo, it's the same? Jesús dijo sea la luz God said, let there be light, y la luz llegó a ser. and the light became. Dios dijo haya separación en el mar y la tierra Let the be separation between heaven and earth, y eso llegó a ser. and it became. Por eso que cada vez que usted confiesa la palabra, That's why every time you confess the word, eso que usted confiesa is what you confess. es una realidad. It's a reality. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? You know what is our problem? Que nosotros queremos mover a Dios en el tiempo nuestro That we want to move God in our time. y queremos que Dios se mueva en nuestro reloj Cronos And we want God to move in our time watch. y Dios no se mueve en el Cronos. And God does not move by our time watch. Dios se mueve en el Kairos He moves on His time. y el Kairos And the Kairos es un tiempo específico is a specific time para alguien específico for someone specific en un momento específico. in a specific moment. Por eso es que hay cosas That's why there are things que han sucedido en tu vida that happens in your life que no sucedieron antes that did not happen before, ni después, and now sucedieron en ese momento. it happened at this moment. Porque todo lo que Dios hace, Because everything that God does, Dios lo hace hermoso en su tiempo. He does it beautiful in His time. ¿Alguien lo cree Do conmigo? you believe it with me? Abre tus puertas. Casa de Vida y Bendición ha presentado su programa Levántate y Resplandece con el pastor René Betancourt. Somos una casa segura para tu familia. Estamos ubicados en el 2150 Southwest 8 Calle, Miami, Florida 33135. Nuestro teléfono 305-854-0000. Para más información visite nuestra página web www.renebetancourt.com.